hablaré sobre el derecho penal, una pequeña introducción a estos temas. Para empezar, tenemos que entender qué es el derecho. El concepto de derecho proviene del latín directum, que significa aquello que está conforme a la regla. El concepto de derecho es el conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que dispone el Estado y que tiene como finalidad la paz y la seguridad social. Los puntos más importantes de esta exposición, básicamente en esta definición nos dice que rigen la conducta externa. Por ejemplo, es esa fuerza coactiva que nos menciona en la definición, y lo más importante es que su finalidad es asegurar la paz y mantener ese orden social. El derecho se divide en dos: derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo nos rige en sociedad y se divide en dos: público y privado. El derecho público es orientado a organizar la cosa pública, más que nada en las relaciones entre el Estado y las relaciones entre los individuos, mientras que el derecho privado se orienta más a regular las relaciones entre los individuos. Regula las relaciones entre los particulares para satisfacer necesidades personales. Existen diferentes ramas del derecho público, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, derecho internacional, derecho procesal, derecho laboral, derecho aduanero, etc. Pero el más importante que se encuentra entre el derecho público es el derecho penal. Definimos el derecho penal como el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que definen los delitos y señalan las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Ya definimos al derecho. Ahora, ¿qué es el derecho penal? El derecho penal lo podemos entender como el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, pues cuando decimos normas jurídicas nos referimos a que esas normas que otorga el Estado. Cuando hablamos del derecho público, quiere decir que el Estado regula su aplicación. Derecho interno, que todo aquello surge de las normas. Solo son aplicables en el territorio nacional, aunque existen excepciones para aplicarlas de manera extraterritorial. También hablamos que define los delitos, o sea, la conducta, la juridicidad y las penas que la persona debe ser imputable. Los imputables tienen dos factores: uno, por la edad, y dos, que no tienen capacidad de razonamiento. O sea, debe ser mayor de 18 años y debe tener libre albedrío. Mencionamos medidas de seguridad también. Esto quiere decir que se aplica a quien no es imputable. Su finalidad es una protección de la sociedad. Ninguna medida de seguridad puede superar la pena máxima. Por último, la finalidad de objeto del derecho penal es la permanencia del orden social. Existen diversos términos para definir el derecho penal, pero pocos de estos términos son adecuados. Por ejemplo, el derecho represivo, su función consiste en castigar todo lo que la sociedad considera o define como criminal. Pero este término no es correcto.
porque deja de lado los delitos comunes y solamente se enfoca en delitos criminales, o sea, solamente en los delitos de alto impacto. Igual, otro término es el derecho de defensa social. Este se refiere a que consideran acciones ejecutorias de forma individual o conjunta para proteger a un pueblo de cualquier situación delictiva. Este término tampoco parece correcto porque solo atiende a la víctima y deja de lado al imputado. Otro término empleado es derecho sancionador. Este estudia las sanciones que se imponen los sujetos de derecho. Además estudia los eximentes, atenuantes y faltas y también los delitos. Tampoco resulta correcto el término porque solamente se enfoca en la sanción y deja de lado la reparación de daños. Y recordemos que nosotros tenemos un sistema de justicia adversarial. Esto significa que si se puede solucionar el problema de otra manera, es mejor que se haga, no forzosamente por represión. En el artículo 20 nos dice que el proceso penal será acusatorio y oral. Estas son sus características. También nos menciona que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos, pues, justo son principios. ¿Y a qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, la publicidad se refiere a que toda audiencia es pública. Hay algunas excepciones. En algunos casos, por ejemplo, delitos sexuales, igual de niños, niñas y adolescentes, trata de blancas, delincuencia organizada. Estas serán audiencias privadas. También, cuando hablamos de contradicción, se refiere a que deben presentar todos los actos. Continuidad, que no debe haber una interrupción prolongada. Inmediación, que el juez directamente debe conocer la información y resolverla. Igual debe estar presente en todos los juicios. El apartado A del artículo 20 constitucional nos habla sobre los principios generales. Esto se refiere a el derecho procesal penal. La fracción primera nos dice que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. A esto se le conoce como los fines del procedimiento. Y en la última parte dice que los daños causados por delitos se reparan. Esto se referencia a los medios alternos de solución de conflictos. O sea que la reparación es antes que todo. En la fracción segunda nos dice que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Esto es el principio de mediación. Nos habla también que el juez tiene total libertad de valorar las pruebas. La fracción tercera del artículo 20 nos dice que para los efectos de la sentencia solo se consideran pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. Para empezar a explicar esta fracción, primero debemos saber que existen tres tipos de jueces. El juez de control, que se encarga de las audiencias previas a juicio, el juez de juicio o tribunal de enjuiciamiento, que se encargará del juicio, y el juez de ejecución, el cual se encargará justo de juez de ejecución. Ya sabiendo esto, este artículo nos dice básicamente que solo es prueba lo que se desahogue en juicio. Todo lo que se desahogue con el juez de control, por ejemplo, pues no es prueba. Solamente es prueba lo que se desahogue en el juicio.
La fracción cuarta nos dice que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido previamente el caso. La presentación de los argumentos y de los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Esto se refiere a que el juez de control no puede conocer del juicio. Debe ser justo. O sea, no puede conocer previamente porque se considera que el juez ya está contaminado. O sea, ya tuvo información previa. La fracción quinta nos dice que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Otro término empleado es el derecho restaurador. Tampoco es correcto porque deja de lado la sanción y solamente atiende a los medios alternos de solución de conflicto. Igual podemos mencionar como derecho criminal. Este término tampoco parece correcto porque solamente habla de delitos de sangre. Solo es una parte del derecho y deja de lado igual pues los delitos comunes. El término adecuado es derecho penal, pues abarca todo, tanto los medios alternos de solución, nuestro sistema de justicia adversarial y a la vez las sanciones. Igual recordemos que en México se habla de una igualdad entre el Ministerio Público, víctima y el inculpado, y se busca resolver el daño. El derecho penal tiene diversas características, por ejemplo, cultural, normativo, de la necesidad de vivir en armonía. Público, que el Estado lo regula. Sancionador, significa que podemos prevenir delitos y la sociedad se ve obligada a acatar los derechos. Valorativo, que surge cuando nace la comunidad. Finalista, significa que tiene un fin, o sea, ayuda a seguir desarrollándonos como sociedad. Y por último, personalísimo. Esto quiere decir que cada uno de los delincuentes les ponen una sanción diferente. Aunque sea el mismo hecho, se toman en cuenta antecedentes personales para dar una sanción adecuada a cada persona. El derecho penal se divide en dos, parte general y parte especial. La parte general se encuentra en el libro 1 y la parte especial en el libro 2. En la parte general encontramos la introducción, teoría de la norma penal, teoría del delito y teoría de la pena y medidas de seguridad. Explicaremos a cada uno de ellos. En introducción encontramos el derecho penal, las ciencias penales, la evolución de las ideas penales, historia del derecho penal, las principales escuelas. Un punto es que, por ejemplo, existen las escuelas clásicas, positivista y ecléctica, o también llamada la tercera escuela, que es una mezcla de las dos anteriores. Cuando hablamos de teoría de la ley penal, quiere decir las fuentes del derecho penal. Y la única fuente formal es la ley, porque siempre prevalecerá. Y es la que vamos a tomar en consideración para juzgar a una persona. Dentro de la teoría de la ley penal encontramos la interpretación de la ley penal, que es una interpretación judicial, y los ámbitos de la ley penal, que es temporal, material y espacial. Cuando hablamos de la teoría del delito, básicamente establece qué hechos surgieron y hace acreditar con el juez cuál es el delito. Después hablamos de teoría de la pena. La pena tiene dos factores, represivo y preventivo. Cuando hablamos del factor represivo nos referimos a ese conjunto de actos que ordinariamente desde el poder utilizan para contener y castigar la violencia. Y al hablar de preventivo, nos habla como pues la forma de prevenir un delito y que es importante que al igual que las sanciones, por ejemplo las sanciones, igual es una forma de que se prevenga el delito, y por eso es importante que a las personas se les hace saber. Cuando hablamos de la parte especial, hablamos de la decisión particular
o de las penas aplicables a casos concretos. Las medidas de protección las impone el Ministerio Público y el juez se encarga de rectificar y puede revocarlas o aprobarlas. Las medidas de seguridad se les ponen a los imputados. Posteriormente hablaremos sobre el derecho penal.